El dolor es un lenguaje antiguo. No habla con palabras, sino con silencios que arden. No enseña en las aulas, sino en los abismos. Es una voz que nadie quiere oír, pero que todos terminamos escuchando. En la historia íntima de cada ser humano, hay un punto donde la vida se quiebra, donde algo se pierde, donde algo muere. Y sin embargo, en ese mismo punto, algo comienza a nacer. Ningún alma llega a la plenitud sin haber pasado por el fuego del sufrimiento. Es el crisol en el que se purifican las impurezas del ego, donde se derriten las máscaras y se revela la esencia. Cuando todo lo externo se derrumba, el orgullo, las certezas, las posesiones, los afectos, el ser humano se ve desnudo ante sí mismo. Allí, en esa desnudez, el alma empieza a recordar quién es realmente. El dolor, por tanto, no es un castigo ni un accidente. Es una fuerza que empuja a la consciencia hacia su despertar. Lo que duele, revela. Lo que hiere, enseña. Lo que destruye, transforma. Durante siglos, la humanidad ha intentado huir del sufrimiento. Se han creado religiones, filosofías, medicinas, distracciones, ideologías, todo con el fin de escapar de ese contacto abrasador con la sombra. Pero el dolor no puede ser evitado para siempre, porque está tejido en la trama misma de la existencia. Nacer ya implica una ruptura, del cuerpo de la madre, del mundo interior hacia el mundo exterior. Crecer implica renunciar a la inocencia. Amar implica exponerse a la pérdida. Vivir implica morir, de muchas formas, antes de la muerte final. Y sin embargo, en medio de esa aparente crueldad, hay una sabiduría profunda. La vida no hiere por placer, sino por propósito. Cada herida es una grieta por donde entra la luz, decía Rumi. Cada lágrima es una semilla que riega el alma para florecer más tarde en comprensión. El ser humano moderno, acostumbrado al confort y al control, tiende a ver el dolor como un enemigo, algo que hay que eliminar, medicar, negar. Pero cuando se reprime el dolor, también se reprime el crecimiento. El alma, privada de su lección más sagrada, queda atrapada en la superficie de las cosas. Solo cuando el dolor nos alcanza de lleno, cuando no hay escapatoria, comprendemos que era un maestro disfrazado. La primera reacción frente al dolor es la resistencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Esa es la mente intentando entender lo que solo el alma puede comprender. Pero el dolor no se explica, se atraviesa, y al atravesarlo, se transforma. El dolor físico nos recuerda los límites del cuerpo. El dolor emocional nos recuerda los límites del apego. El dolor espiritual nos recuerda los límites del ego. Cada tipo de sufrimiento señala un punto de rigidez que necesita ser soltado. Cuando duele, algo dentro de nosotros se está moviendo, y todo movimiento profundo es incómodo. Pero sin movimiento, no hay vida. En ese sentido, el dolor es una señal de que el alma sigue viva. Es la prueba de que todavía sentimos, que todavía estamos conectados. La indiferencia, no el dolor, es el verdadero vacío. El sufrimiento nos mantiene sensibles, humanos, conscientes. Las grandes transformaciones espirituales de la historia, de Buda a Jesús, de Job a Teresa de Ávila, han ocurrido en momentos de crisis y desolación. La iluminación no llega en los días fáciles, sino en los días oscuros. Solo cuando todo se apaga, el alma busca una luz que no se extingue. Así comienza el viaje interior, no como una elección, sino como una rendición. Cuando el dolor nos arranca lo que creíamos ser, lo único que queda es la verdad. Y en esa verdad desnuda, descubrimos que el dolor no venía a destruirnos, sino a liberarnos. El dolor tiene una cualidad alquímica, transforma lo bruto en oro espiritual. Pero para que esa transformación ocurra, es necesario aceptar la experiencia, mirarla de frente, dejar de huir. Mientras huimos del dolor, nos persigue. Cuando lo abrazamos, se disuelve. Aceptar el dolor no significa resignarse, sino comprenderlo como parte del proceso evolutivo. Cada experiencia dolorosa trae un mensaje, una enseñanza, una dirección. El sufrimiento no es la meta, sino el medio por el cual la conciencia se expande. Cuando un corazón se rompe, se abre, y al abrirse, puede amar más profundamente. Cuando una vida se desmorona, se reordena desde un nivel más alto de comprensión. Lo que al principio parece pérdida, más tarde se revela como liberación. Lo que parecía castigo, se muestra como oportunidad. El alma humana tiene una inteligencia que va más allá de la mente racional. Esa inteligencia sabe que el crecimiento verdadero solo ocurre cuando se disuelve lo viejo. Pero lo viejo no se disuelve sin resistencia, y esa resistencia es lo que duele.
El dolor, en su raíz, es el eco del ego aferrándose a lo que ya no sirve. Hay un momento, sin embargo, en que el dolor se vuelve luz. No porque desaparezca, sino porque se comprende. Cuando entendemos que no hay error en lo que vivimos, que incluso el sufrimiento forma parte de un diseño más amplio, el alma se aquieta. La mente deja de luchar, el corazón se abre, y aparece una paz que no depende de las circunstancias. Toda transformación auténtica pasa por un proceso de muerte y renacimiento. El dolor es el parto del alma. Así como el cuerpo de la madre se contrae para dar vida, la consciencia se contrae para dar a luz a una versión más profunda de sí misma. En los momentos más oscuros, cuando parece que todo sentido se ha perdido, lo que realmente ocurre es que el alma está preparando un nuevo comienzo. Pero como en todo parto, la oscuridad es previa a la luz. El dolor nos enseña humildad. Nos recuerda que no controlamos la existencia. Nos obliga a soltar la ilusión de poder y a rendirnos ante algo más grande que nosotros. Esa rendición no es derrota, sino apertura. Es el punto donde la voluntad personal se encuentra con la voluntad universal. Y en ese encuentro, comprendemos que nunca estuvimos solos, que aquello que nos dolía tanto, en realidad, era la mano del misterio guiándonos hacia casa. Aceptar el dolor es la puerta hacia la trascendencia. Ya no se trata de cambiar lo que ocurre, sino de cambiar la manera en que lo vivimos. Y ese cambio lo transforma todo. Lo que antes era una prisión, se convierte en un camino. Lo que antes era castigo, se convierte en maestro. El silencio, al que nos empuja el dolor, se convierte en medicina. Nos aparta del ruido del mundo y nos conecta con lo profundo. En el silencio, el alma encuentra su voz, escucha a lo divino y descubre que incluso el llanto puede ser una forma de oración. Cada lágrima limpia, cada herida se convierte en un canal de sanación, cada pérdida en un aprendizaje. El sufrimiento nos humaniza y nos diviniza a la vez. Nos muestra los límites de la carne, pero también la infinitud del espíritu. Nos enseña que amar, comprender y perdonar surge más fácilmente desde la experiencia directa de la fragilidad humana. Quien ha sufrido desarrolla una sensibilidad distinta. Ve belleza en lo simple, valor en lo cotidiano, luz en la sombra. Aprende gratitud por lo que antes daba por sentado. Un abrazo, un amanecer, una palabra amable. El dolor afina la mirada y, con ella, nace una alegría profunda, consciente y serena. El dolor también despierta compasión. La experiencia propia del sufrimiento nos conecta con el otro. Nos hace reconocer la batalla invisible que todos llevamos dentro y nos impulsa a ofrecer amor, consuelo y comprensión sin juicio. La compasión es la flor que brota del terreno quemado del sufrimiento. En la dimensión espiritual, el dolor nos conecta con lo divino. Nos recuerda que hay algo más grande que sostiene la vida y que, incluso en la oscuridad, estamos acompañados por esa fuerza sagrada. La aceptación consciente del dolor se convierte en un acto de entrega y oración viva, y el alma que la practica experimenta serenidad, fortaleza y claridad. La resiliencia surge como fruto del sufrimiento. Cada herida sanada y cada prueba superada fortalece el espíritu y nos prepara para futuras adversidades. La experiencia del dolor enseña que la verdadera fuerza no consiste en evitar las dificultades, sino en atravesarlas con conciencia y aprendizaje. Finalmente, cuando el alma integra el dolor, alcanza la plenitud. La paz interior, la sabiduría, el amor incondicional y la gratitud se manifiestan como estados naturales. El dolor ya no se percibe como enemigo, sino como maestro y aliado. La vida se ve con profundidad, y cada instante, incluso el más sencillo, se reconoce como un milagro. El propósito oculto del dolor se revela: transformar al ser humano en un ser consciente, compasivo y pleno, capaz de amar sin condición, de perdonar con facilidad, de vivir con profundidad y de conectar con lo divino. Cada lágrima, cada pérdida y cada herida han sido pasos necesarios hacia la realización del alma. El ser humano que ha recorrido este camino comprende, finalmente, que la vida no solo se trata de existir, sino de evolucionar, de amar, de despertar y de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y en esa plenitud, descubre la verdad más profunda. El dolor no es enemigo, sino maestro, guía y aliado del alma.